Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos, muy buenos días a todas y a todos los dominicanos. Hoy es el 5 de octubre y en el día de ayer, como de costumbre, el presidente estuvo aprovechando su tiempo dominguero, para seguir visitando, y no precisamente de sorpresa, y no visitando a productores, en este caso a productores ganaderos, a quienes les ha garantizado financiamiento por alrededor de 40 millones de pesos y la compra de una importante cantidad de pacas de alimentos para el ganado, para las zonas en donde en realidad la sequía pues fue más y ha sido más devastadora y mayores daños ha causado a la ganadería. Y esto no a uno, a dos o a tres ganaderos que individualmente podrían haber sido beneficiarios por igual del financiamiento que otorgan tanto el Banco Agrícola como cualquier otra entidad de préstamos o de financiamiento. El presidente ahora, ¿qué tiene de particular, si se quiere, esta visita del presidente en el día de ayer? Bueno, que el presidente asume nueva vez, en tanto todavía hay quienes pretenden negar incluso la bondad de esta modalidad que ha puesto en boga el presidente Danilo Medina y que incluso sirve de referente o de referencia a otros políticos, a otros líderes, a otros presidentes del continente y del mundo. Porque no hay duda de que, si bien es cierto que las visitas son tan antiguas como el hombre mismo, lo cierto es que estas visitas sorpresas del presidente, articuladas a una estrategia para hacer renacer la esperanza del hombre del campo en la posibilidad de vivir del campo, articulada para lograr que el financiamiento pues sea dado a cooperativas, a asociaciones y a federaciones de productores, articuladas estas con un financiamiento junto al financiamiento a bajo costo, en el que se involucra no solo el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, que es un fondo presidencial, sino en el que también se involucra el Banco Agrícola, se involucran otras entidades como el IAD, en fin, las distintas instituciones que confluyen y que junto con el presidente van a los encuentros y dan respuestas a problemas que afectan la productividad, que afectan los esfuerzos de los productores agropecuarios. Esta modalidad, pues, ya ha garantizado alrededor del financiamiento de 230 proyectos productivos, que por demás tienen, y esto hay que resaltarlo, se trata de esfuerzos que ya habían venido realizando
los productores hace décadas y que muchos de los cuales habían languidecido por el simple elemento de no contar o con capital trabajo suficiente o con la capacidad de endeudamiento necesaria o simplemente no contar con el acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Agricultura, de las presidencias mismas y mucho menos de entidades bancarias con las cuales muchos de estos productores habían perdido el crédito, no habían podido honrar sus deudas y habían entrado en una especie de lista negra o de lista roja en el que se les cerraban los créditos. Esa es la realidad. No obstante, el presidente por igual ha hecho un esfuerzo y ha demandado el esfuerzo de parte de los productores agropecuarios para que se asocien, para que se cooperativicen, para que los esfuerzos, incluso de las propias cooperativas existentes, sean ampliados de cara a integrar a quienes no están siendo parte del esquema asociativo al que está apostando el presidente de la República para restablecer, como él mismo ha dicho, la esperanza del hombre del campo, del hombre y la mujer del campo dominicano. Pero más que nada para ver, y esto es posible, para ver cómo la calidad de vida de estos compatriotas, productores nacionales, se ve mejorada sustancialmente. Y como dijo en algún momento también el propio presidente, poder ver en el rostro de estos dominicanos y dominicanas una sonrisa y la satisfacción porque Danilo Medina en concreto, con esta modalidad, entre muchas otras cosas, pues ha mejorado o terminará mejorando sustancialmente la calidad de vida de nosotros los y las dominicanas. Ese tema, por lo tanto, hay que seguirlo resaltando. Mientras más injusto se sea, mientras más torpe se sea también, mientras haya gente que hasta esto les molesta, estos esfuerzos que dan y producen resultados a la vista de todos y además sobre la base de la propia confesión de los beneficiarios de esta visita. Sin embargo, hay quienes hasta esto lo quieren criticar. Allá ellos. El presidente ha dicho que va a defender con uñas y dientes este programa de visitas que sin duda ha hecho renacer la esperanza en el campo dominicano. Quiero resaltar dos informaciones que resultan también de interés para el país. Es el reconocimiento hecho por el señor Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa para República Dominicana, y quien ayer presentó el informe sobre el estado de libertad de prensa en el país ante la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Charleston, esto es en Carolina del Sur. El señor Franjul, Miguel Franjul, quien además es el director de este periódico, el Listín Diario, el más antiguo de los periódicos del país, pues da cuenta de lo siguiente, dice que la libertad de prensa no ha sufrido desmedro significativo en el país, ante todo
porque los medios de información operan sin cortapisas y sin presiones o censura del gobierno. Esto a cuento de que por momentos se ha pretendido que se ciernen ciertas nubarrones sobre la libertad de prensa en el país. De hecho, él mismo, en alguna que otra ocasión, ha levantado su voz por casos muy puntuales en el que se han visto agredidos periodistas, comunicadores en sentido general. Casos que, bueno, posteriormente hemos visto que, aunque no existían muchas razones para ello, o que no eran del todo justas las críticas a la llamada libertad de prensa del país. Lo cierto es que en el país hay absoluta libertad de prensa y que tampoco podría decirse que están dadas las condiciones para que esto en algún momento pueda no ser así. Sugerir la posibilidad de que no haya libertad de prensa en un país democrático como el nuestro, con el desarrollo institucional que hemos alcanzado, es suponer que el internet lo van a cerrar, es suponer que usted no va a poder difundir nada por YouTube, es suponer que usted no va a ser víctima de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram y del Flickr y de cuantas cosas ya la humanidad dispone precisamente para que se haga prácticamente imposible esto de la falta de libertad de prensa. En cualquier caso, habría siempre que preguntar si no son ellos, los propios dueños de periódicos o de medios de comunicación, los que hacen algún nivel o constriñen de alguna manera eso que se llama la libertad de prensa a través de mecanismos de censura que atraviesan por ignorar algunas cosas importantes y por importantizar algunas cosas que no lo son, por presentarnos la masa de la fruta, presentárnoslo disfrazado dentro de una serie de informaciones falsas en sí mismas. Es decir, el riesgo de que no haya libertad de prensa hoy no tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación. Con lo que tiene que ver es con la llamada autocensura, con medios que se deciden, por ejemplo, a jugar el papel de críticos. Y, por ejemplo, agarran la visita sorpresa del presidente de la República y dicen cuantas cosas se pueden decir de ella, claro, críticamente, negando sus bondades incluso, pero en ningún caso van donde el beneficiario o donde la gente que ha recibido al presidente de la República con los brazos abiertos y le ha despedido con un gran abrazo y con una gran sonrisa y con la satisfacción de haberle recibido en su casa o en su patio o ahí donde los productores agropecuarios suelen reunirse para estas ocasiones. Eso es censura, eso es atentar contra la libertad de prensa, eso es, si se quiere, insisto, peor que el daño que podría hacerle algún gobierno democrático, respetuoso de la Constitución de la República, al clima de libertad de prensa. Quizás contra eso es que tenemos que defendernos, contra la agenda particular de cada medio de comunicación, que cuando le conviene tapar una cosa la tapa y cuando le conviene solo, por ejemplo, hacer relaciones públicas a ciertos sectores y decir
hasta las cosas que no son bondades, convertirlas en tales, o por el contrario, convertir en malo lo que es evidentemente tan bueno como el caso de las visitas sorpresas del presidente de la República, Danilo Medina. Miren, hoy tenemos uno de esos temas importantes. Nuestro director, Ramón Tejeda Reed, estará acompañando a Radamés Castro, quien es el director de titulación del CEA. Pero no solo se trata de este proceso de titulación del CEA, sino de toda la política y de todo el enfoque que tiene también la Presidencia de la República con respecto a la necesidad de hacer lo que hay que hacer para que el tema inmobiliario en el país quede resuelto a partir de precisamente un proceso de titulación que le permita a los propietarios acceder incluso a mayores niveles de financiamiento o a la posibilidad de darle el valor real que pueden tener sus predios o que pueden tener sus terrenos. Radamés Castro, director de titulación del CEA, junto a Ramón Tejeda Reed, en breve, tratando uno de los temas más sensibles y quizás uno de los temas en los que al final de cuentas el propio presidente de la República no quedará del todo satisfecho por los inconvenientes mismos o por el tiempo que podrá llevarse este proceso, que todos, comenzando por el propio presidente, han querido que se acelere y se lleve hasta donde tiene que llegar en beneficio de los propietarios de tierras del país. En breve, con ustedes.